Muchas gracias. Bueno, buen día, buenos días. En primer lugar, muchísimas gracias por la invitación. Gracias por organizar estas cosas. Gracias también a la gente que organiza esto. En mi caso, gente como Sofía o como Laura, no sé si están por aquí, pero que bueno, que me han facilitado mucho todos los trámites. A mí el nombre de la charla me parece muy oportuno, lo de cuidar el planeta, transformar la economía, porque, ordenado de otra manera, yo creo que es precisamente en lo que estamos, ¿no? Tenemos que transformar la economía para cuidar el planeta, y no hay otra. Es decir, esta es la realidad. Entonces, sobre esa base, y procuraré hacerlo de la manera más ordenada posible, en una especie de decálogo para no perderme y para no pasarme de tiempo, os quiero explicar un poco cómo veo yo el planteamiento de esta mesa, ¿no? En primer lugar, tenemos que ser conscientes de que nosotros somos una casualidad. Es decir, estamos en el planeta como si fuéramos los amos del planeta, pero somos una casualidad. Es decir, en la historia del universo nosotros representamos el 0,001% de su historia. Es decir, estamos aquí de casualidad y somos absolutamente prescindibles. Entonces, nosotros nos estamos comportando, nos tendríamos que comportar como si realmente estuviéramos transportando una especie de copa de cristal muy delicado por una pasarela muy estrecha, y en cambio nos comportamos como si estuviéramos pegándole patadas a un cubo de plástico en medio de un campo de fútbol, ¿no? Y eso es lo que nos está condenando a la situación que tenemos y a lo que nos está pasando. Es decir, tenemos que decidir cuándo vamos a poner la economía por detrás de la vida, y esta es la clave. Es decir, retomando las palabras aquellas de Wallace Wells, nosotros lo que nos tenemos que plantear ya en estos momentos es cuánto estamos dispuestos a sufrir. Y eso tiene que ver con la necesidad de transformar la economía, porque en la medida que la transformemos rápido vamos a ser capaces de sufrir, o vamos a sufrir un poco menos de lo que ya estamos sufriendo y de las perspectivas que vienen. Punto 2. La limitación es obligatoria. Es decir, nosotros hemos llegado hasta aquí porque nos hemos excedido en nuestro maltrato al planeta, porque hemos montado un sistema económico durante los últimos 250 años, 200 años, que se ha dedicado a generar un crecimiento en base a esa depredación del planeta. Es decir, es nuestra actividad la que es la culpable de lo que está sucediendo, y es nuestra actividad económica porque está basada en un exceso que ahora nos tenemos que limitar, ¿no? Es decir, en el altar hemos puesto el Producto Interior Bruto y sobre él estamos girando desde hace 200 años. Estamos vendiendo que el crecer es la solución. Yo a veces oigo esta palabra del crecimiento incluso en bocas que me sorprenden, ¿no?, en este propio gobierno que tenemos en España muchas veces, cuando el crecimiento no es la solución. El crecimiento es el problema. Y si no entendemos eso, no vamos a entender que es necesario una velocidad que ya hemos visto, que lo sabemos, pero ya se ha expuesto en esta mesa, una velocidad a la que vamos en la transformación que no tiene nada que ver con la velocidad que necesitamos, ¿no? Porque lo que nosotros tenemos que vender, y lo tenemos que vender o explicar, si vender nos parece una palabra poco adecuada, explicar a la gente es que lo que nosotros ofrecemos no es negativo, sino que nosotros ofrecemos frente al PIB, nosotros ofrecemos felicidad, que frente al consumo y frente a la competencia nosotros ofrecemos ayuda, seguridad y cooperación. Y eso es lo que tenemos que ser capaces de explicar, ¿no? Es decir, la ONU puso en marcha un índice de desarrollo humano hace 40 años como manera de empezar a decir que había otras formas de plantearse la vida que no fuera alrededor del PIB, pero eso está absolutamente olvidado, ¿no? Y estamos generando un sistema que no viene a satisfacer necesidades, sino que lo que viene es a crear constantemente nuevos deseos. Y eso es lo que alimenta ese crecimiento infinito contra el que nosotros nos tenemos que rebelar. 3. ¿Cuál es digamos, en qué se concreta esta rebelión, ¿no? Esta rebelión, desde mi punto de vista, se concreta en la ecología política. Es decir, la ecología política, a través de ese proceso que se llama transición ecológica, es lo que es capaz de hacernos vivir en ese espacio que Kate Raworth decía en su Donut, de una base de necesidades básicas sociales mínimas cubiertas
y un techo de los límites biofísicos del planeta. Solo así nos podemos situar en ese punto, ¿no? Y lo que tenemos que hacer, lo hemos junto antes de empezar, alguien decía, igual tendremos que hablar de, yo creo que sí, que tenemos que hablar de la palabra clave, que es, frente a ese crecimiento que no es posible, lo que sí es posible y obligatorio, que es el decrecimiento. Es decir, nos tenemos que plantear de manera abierta esa cuestión, ¿no? Entonces, yo sé que en los manuales de todos los partidos lo primero que te dicen es, de eso mejor no hablemos, ¿no? Porque tal, bueno, yo creo que sí que tenemos que hablar, ahora lo que tenemos que plantearnos es cómo lo hablamos, ¿no? Entonces, primera cuestión es, ¿todo el mundo tiene que decrecer? No, no todo el mundo tiene que decrecer. Es decir, tienen que decrecer básicamente los que han forjado riquezas brutales en base a expoliar el planeta, en base a depredar los recursos, en base a cargarse su biodiversidad. Es decir, todo eso que tenemos de menos es lo que otros tienen de más en sus cuentas de resultados. ¿Y tenemos que decrecer en todos los sectores? Pues no, no tenemos que decrecer en todos los sectores. Hay sectores que tendrán que decrecer porque son objetivamente negativos y hay otros sectores que tendrán que desarrollarse porque son objetivamente positivos, ¿no? Es un poco lo que decía yo, la diferencia entre esa competencia y ese cuidado o esa cooperación, ¿no? Entonces, punto 4. Ya estamos en decrecimiento. Es decir, el decrecimiento, lo tengamos que nombrar o no lo tengamos que nombrar, no es una cosa que va a venir, no, ya estamos en decrecimiento. Estamos en decrecimiento porque hay unas normas que nos exigen que tenemos que hacer las cosas de otra manera, porque nos estamos cargando el planeta. Es verdad que son unas normas que van muy lentas porque ya quien se está aprovechando de esa depredación del planeta ya se encarga de obstaculizarlas al máximo posible para alargar al máximo su negocio, pero ya existen unas normas que generan esa manera de decrecer, y luego porque los recursos, los materiales que tenemos cada vez son más escasos o más difíciles de conseguir, ¿no? Y eso también genera decrecimiento. La cuestión está en que estamos en un decrecimiento injusto, es decir, la cuestión está en quién paga ese decrecimiento, y en esos momentos los grandes poderes lo que han decidido es que lo van a pagar dos agentes. Uno, ahora los pobres, los vulnerables, y luego en el futuro las nuevas generaciones. Eso es lo que se ha decidido y contra lo que nosotros nos tenemos que rebelar, ¿no? Ya existe el decrecimiento. Lo que pasa es que le ponemos nombres distintos, ¿no? Pero es el crecimiento cero, la austeridad, los recortes, la reestructuración económica, todo eso es decrecimiento, no es lo que nos están diciendo, es decrecimiento, lo que pasa es que muy localizado, ¿no? Lo pagan los vulnerables y quien se forra, evidentemente, son las grandes empresas. 5. Tenemos que elegir entre un decrecimiento democrático o un decrecimiento fascista. Es decir, yo creo que esta es la disyuntiva que tenemos por delante, ¿no? Y es así porque el poder económico lo que ya ha decidido es que la culpa es de los de abajo y, por tanto, que nos tenemos que pelear entre nosotros, que esto tiene que ser una guerra de pobres, para que, digamos, les limpiemos el espacio para que cuando la cosa se ponga más difícil, ellos ya tengan hecha esta depuración social, digámoslo así, que este decrecimiento va a obligar, y aquellos no se quieren recortar por arriba, tendrán que recortar por abajo. Y el recorte por abajo no es un recorte económico, sino que es un recorte primero económico, pero después también humano, ¿no? Y en el fondo eso es lo que son Vox, lo que es Salvini, lo que es Bolsonaro, lo que es todo eso, ¿no? La constatación y la realidad alrededor de esto. De alguna manera se plantea aquello de que todos estamos en el mismo barco, pero es como si unos estuviéramos en los camarotes de abajo y otros estuvieran en los camarotes de arriba. Y los de los camarotes de arriba piensan que cuando el agua llegue a ellos, igual ya han soltado tanto lastre por abajo que ya tienen posibilidades de seguir sobreviviendo, ¿no? 6. Necesitamos una mayoría social. Es decir, igual esto me ha quedado un poco distópico, ¿no?, lo que he dicho, pero yo creo que es bastante real, y eso solo lo vamos a poder evitar democráticamente. Por tanto, a nosotros nos interesa profundizar al máximo en la democracia.
tenemos que ser valientes, tenemos que ser arriesgados, tenemos que ser osados y tenemos que decir que de eso salimos con más democracia, ¿no? Generando un nuevo sujeto colectivo que sea capaz de plantear, Urtasun lo decía de otra manera hace un rato, ¿no? Pero de plantear, digamos, un nuevo contrato social que nos garantice a los de abajo, que somos la inmensa mayoría, que podremos acceder, digamos, a este control democrático del decrecimiento, porque si no estamos bastante perdidos, ¿no? Porque, por ejemplo, a mí me parece muy importante no caer en una trampa que nos ponen muy habitualmente, que es el tema del consenso. Yo creo que tenemos que huir del consenso como los gatos huyen del agua. Es decir, el consenso es una trampa de una minoría que dice, si no lo acordamos entre todos, no avanzamos. Y yo, que soy una minoría, no lo voy a acordar, con lo cual no tendremos que avanzar. Por tanto, el consenso es antidemocrático. Resistámonos a él. Digamos, hablemos con todos, trabajemos con todos y generemos esa mayoría social, pero no caigamos en la trampa del consenso. 7. Lo nuestro es un proyecto de luz. Creo que es muy importante también decir eso. Es decir, lo nuestro no es un proyecto de sombras, un proyecto de fatalismo, una especie de profecía maldita, oscura y muy pesimista. Es al contrario. Es decir, lo nuestro es un proyecto de luz. Lo que es una falacia es pensarse que vamos a cambiar la manguera del surtidor de gasolina por un enchufe eléctrico y todo va a continuar igual. Eso es mentira, eso no puede ser. Y eso es lo que nosotros tenemos que explicar. Pero eso no es garantía de sufrimiento si lo hacemos bien. Es una garantía de felicidad y de luz. Lo que es falso es este crecimiento infinito. Eso es lo que es falso. Nosotros lo que ofrecemos es una vida distinta, una vida más lenta, una vida de más proximidad, una vida más tranquila. Pero vuelvo a repetir, nosotros ofrecemos cuidados, ayuda y seguridad. Eso es lo que ofrecemos nosotros. Y lo contrario es lo que estamos sufriendo en estos momentos. Nosotros ofrecemos, digamos que es, frente al más y más que ellos están repitiendo constantemente, nosotros ofrecemos mejor, mejor y mejor. Y eso no es negativo, eso es absolutamente positivo, ¿no? Es decir, son sus recortes contra nuestra seguridad. Eso es lo que el proyecto de luz que tenemos que ser capaces de vender o de explicar. 8. Concretar la alternativa. Me parece que estamos en ese momento, es decir, y ese es un momento muy importante. La gente, yo creo que la gente ya sabe, la gente me refiero a la mayoría de la gente, a la inmensa mayoría de la gente, ya sabe que lo que le ofrecen es una falacia, que es mentira, que todo son buenas palabras, pero que al final no se concretan en nada más allá de su continuo sufrimiento. Pero no tienen una alternativa o no ven una alternativa concreta, ¿no? Y yo creo que ese es el momento en el que estamos ahora. Nosotros tenemos que ser capaces de concretar, de generar certidumbre a la ciudadanía. Certidumbre me parece la palabra fundamental. Y eso lo tenemos que hacer siendo capaces de explicar cómo concretamos ese proyecto de luz que yo decía, cómo lo concretamos en el día a día cotidiano de las personas. Es decir, tenemos que ser capaces de dar datos, de dar números, de dar ejemplos de cómo se concreta esta transición en el día a día de las personas, ¿no? Es decir, yo creo que ya han hecho el trabajo muchísima gente, han hecho el trabajo los físicos, los químicos, los ingenieros, los médicos, incluso, si me apuráis, los periodistas o los divulgadores. Ahora falta que hagan su trabajo los economistas. Necesitamos economistas que nos concreten, que nos expliquen, que nos digan cómo podemos dar el dato concreto a la ciudadanía de que lo que se para por un lado se compensa con lo que se pone en marcha por otro de una manera mucho más humana, generosa, lenta, femenina, próxima, como queráis, pero de esa manera. Pero eso necesitamos que los economistas trabajen en eso. Es decir, nosotros tenemos un discurso muy coherente, muy cerrado, muy completo, pero es necesario que lo concretemos. 9. Invertir de otra manera. Yo no soy economista, por tanto, ese trabajo que pido no soy capaz de hacerlo, pero sí que creo que hay un par de cosas que yo quiero, digamos, decir aquí, porque creo que han de estar en ese debate, ¿no? Que es la renta básica universal. Tenemos que hablar de renta básica universal, es decir,
la renta básica universal, aparte de que es democracia en estado puro, es menos miedo. La gente pierde el miedo con una renta universal y necesitamos gente que no tenga miedo. La semana de 4 horas laborables, la agricultura de proximidad, el comercio de proximidad, la rehabilitación de edificios, las renovables, el cuidado del territorio, la reruralización de nuestro territorio. Todas esas cosas son iniciativas que generan muchísimos puestos de trabajo, que no son intensivas en energía, pero sí que son intensivas en mano de obra y, por tanto, generan muchos puestos de trabajo. Tenemos que hablar de eso. Es verdad que hay muchísimas medidas desde las tiene la derecha, los neoliberales, la socialdemocracia, medidas que son verdes, que están bien, que las firmaríamos, ¿no? Pero que luego al final siempre topan con el productivismo y con ese modelo económico que no es coherente con esas medidas que realmente son las que ellos defienden, porque su modelo es otro, ¿no? El modelo de la ideología política sí es coherente. Acabo ya, empieza el decálogo, me he pasado, ya lo sé, me lo temía, ¿eh? El nuestro sí que es un proyecto global y coherente, ¿no? Entonces, tenemos que explicar eso y luego, decía invertir, sí, pero de otra manera. Es que cuando se dice, no, es que las políticas verdes van en contra de la inversión. No van en contra de la inversión. Es decir, por ejemplo, en Valencia quieren ampliar el puerto de Valencia y hay una inversión privada de 800 millones de euros, ya veremos, pero pública de 4.000 para dar acceso a la inversión de 800 millones de los privados, ¿no? Entonces yo digo, no, esa inversión claro que no se puede hacer, pero esos 4.000 millones sí que se pueden invertir en sanidad, en educación, en cuidados, en dependencia, en rehabilitación, en renovables. Esos 40.000 millones no van tirados. Lo que tenemos es que reorientar las inversiones. Tenemos que ir a buscar las inversiones, también lo ha dicho Urtasun, donde está el dinero. Si 8 personas tienen lo mismo que la mitad de la población mundial, allí está el dinero, por tanto, ahí es donde tenemos que ir. Y luego, y 10, y acabo, me parece muy importante no equivocarnos de bando. Es decir, no dejarnos encantar por los cantos de sirena de esos poderosos que reclaman el consenso. Ellos van a continuar siendo ricos. Lo que tenemos que procurar es que hayan menos pobres y que pobres y ricos tengamos una trayectoria vital, digamos, con un horizonte un poco más positivo de lo que ahora parece, porque ellos se adaptan a todos los sistemas económicos. Vivían bien en el feudalismo y esos que viven bien en el feudalismo son los Roig, florentinos o que viven bien ahora. No nos preocupemos por ellos, preocupémonos por los de abajo, que lo tenemos bastante más complicado. Muchísimas gracias.